En el libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles del Señor Jesús. Si desean colocarse en pie, pueden hacerlo tranquilamente y vamos a tener esta disponibilidad con mucha reverencia, leer la palabra de Dios que dice. Hechos capítulo 2, el verso 42 al verso 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Soberano Señor, bendito Dios y Padre, te alabamos, te adoramos y glorificamos en esta mañana. Háblanos, Señor. Sensibiliza nuestros corazones a tu palabra de tal manera que ella nos edifique, Señor Jesús, para nuestro crecimiento moral y espiritual. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar atentos a la palabra del Señor Jesús. Venimos, hermanos, de una gran semana inolvidable, semana que ha trascendido en la historia misma de la iglesia aquí en Gaitán. Amén. La gran semana de llamamiento apostólico. Y esto porque en este mes de mayo podemos decirlo que estamos celebrando lo que fue el advenimiento, la llegada de nuestro misionero a territorio nacional, trayéndonos este poderoso mensaje de salvación y de vida eterna. Y esto nos ha movido lo más profundo de nuestro corazón a continuar la obra misionera. ¿Cómo así, pastor, que obra misionera cuando tenemos alrededor de 2 millones de creyentes? Creo que ya. No, Señor. Aún, hermanos, falta mucho territorio a nivel nacional para ser evangelizado. Aún en nuestra misma ciudad. Amén. Aún en nuestro mismo barrio. Porque aunque tenemos 40 años de estar aquí haciendo presencia, sin embargo, muchas son las almas que se están perdiendo y muchas almas son las que se han perdido cuando han descendido al sepulcro sin Cristo. Por eso, hermanos, en esta mañana el Señor quiere hablarnos
y vamos a abrir nuestro corazón al llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho, de ir y de hacer discípulos a todas las naciones. Uno, de ir a toda criatura, que no se nos quede nadie, absolutamente nadie, sin hablarles de este evangelio. La iglesia tiene su historia, y el libro de los Hechos nos narra esos aconteceres del primer siglo de la historia de la iglesia. Pero aún todavía la historia no se ha cerrado. ¿Por qué? Porque si usted observa que los escritos del Nuevo Testamento se cierran con un amén, o sea, con un es, así sea o así es, usted puede observar que el libro de los Hechos aún queda abierto. Lucas, cuando termina de escribir el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, lo deja abierto porque él no dice amén, todo está dicho. Por eso, en estos 2025 años hacia acá, la iglesia ha escrito su historia. Amén. Persecuciones. En la época del Imperio Romano, divisiones, cismas, tantas cosas a la iglesia en sí como tal le han sucedido. Sin embargo, la iglesia continúa adelante, porque el Señor Jesucristo así lo ha dicho: y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Al hablar de la historia local, capítulo Gaitán, allí tenemos una lista de familias pastorales que han pasado por esta congregación y que cada una de ellas, conforme a su saber y entender, capacidad administrativa que el Señor nos ha concedido, hermanos, hemos orientado esta iglesia como creemos de la mejor manera. Sin embargo, hermanos, hay muchas cosas aún todavía por hacerse. Amén. Y dentro de todas esas cosas, precisamente, hermanos, es organizarnos, aunque lo venimos haciendo, porque lo venimos haciendo, y no lo hemos dejado de hacer. Pero qué importante es cuando hay un mejor acompañamiento, cuando hay una mejor administración en lo que respecta a la obra misional de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la obra misional de la iglesia? 3 son los ministerios. Y aún le podemos agregar un 4. Ellos son evangelismo, refán, misiones y medios. ¿Por qué medios? Porque ellos allí, de una manera, pudiéramos decirlo calladamente, en su entender, están transmitiendo
lo que aquí se hace al mundo. Amén. Y hemos recibido testimonio de algunas naciones donde este evangelio ha llegado, donde la iglesia de Gaitán ha hecho presencia a través de las redes. Y eso nos debe llenar de satisfacción. Pero aún todavía podemos hacerlo mejor. Y quiero que usted vaya abriendo su corazón, entendiendo qué es lo que el Señor se propone en esta mañana con la iglesia aquí en Gaitán. En lo que respecta dos ministerios que son muy visibles y que tienen una labor trascendental, porque es el ministerio que está en las calles, que está en los hogares, de casa en casa, de familia en familia, llevando el mensaje del evangelio. Y esos ministerios son refán y evangelismo. Amén, hermanos. Hermano, pero es que estamos haciendo el trabajo de la refán. Sí, se está haciendo. Pero se estará haciendo con las estrategias bíblicas, con lo que está estipulado en la palabra de Dios. Tenemos allí en el libro de los Hechos, capítulo 10, por ejemplo, la historia de la conversión de Cornelio. Una visión que él tuvo. Y mientras él tenía esa visión allá en Jope, Pedro también tenía prácticamente y de una manera paralela esa visión. ¿Por qué? Porque allí a quien se le dio las llaves del reino de los cielos, tenía que ir donde Cornelio se encontraba para abrirle la puerta a los gentiles, llevándoles el evangelio. Por eso el primer gentil convertido fue ¿quién? Cornelio. Y si usted lee todo el capítulo 10, y ojalá lo lea, porque eso es lo que nos proponemos, hermanos, que el libro de los Hechos sea un texto de estudio para la iglesia aquí en Gaitán, con respecto a lo que es la obra misionera a nivel local. A Cornelio se le reveló, a Pedro se le reveló, y Pedro vino a la casa de Cornelio y Cornelio aceptó. Amén. Porque él consideró que esa visita era una visita que procedía de lo alto. Amén. Y dice la Biblia muy claramente que Cornelio con toda su casa fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Cornelio, al abrir las puertas de su hogar, nos la abrió. ¿A quiénes? A nosotros. Porque esta predicación del reino era ¿para quién? Para las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero el Señor Jesús, a Él le plació, hermanos, para darle cumplimiento a la profecía, que a un pueblo que no le invocaba, comenzara a invocarle. Que a un pueblo que no le conocía, le conociese. Que a un pueblo que no obedecía, le obedezca. Y ese pueblo somos nosotros, la iglesia. Si quiere aplaudir, hágalo, hermanos. Si siente. Aleluya. O entonces, hermanos, lo que podríamos llamar la primera Reván, reunión familiar y de amistad. Amén. Pues yo no veo al líder de Reván aquí en esta mañana. ¿No está por ahí? Debía estar. Esa primer Reván, aleluya, o como inicialmente hace unos 40 o más años, en la iglesia del barrio Santander, la llamé Recriba, redil cristiano de base, que prácticamente, hermanos, es algo similar, porque tiene el mismo objetivo, y el objetivo son ¿quiénes? Las almas. Amén. Tenemos un segundo ejemplo. Cuando leemos en Hechos capítulo 16 del verso 11 hasta el verso 40, allí encontramos, hermanos, hechos grandiosos, experiencias maravillosas vividas por el apóstol Pablo, vividas por Silas, vividas por estos misioneros que fueron enviados. El caso allí en la región de Filipos. Y dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Salían por las calles. Las gentes preguntaban: ¿quiénes son estos personajes? ¿De qué están hablando? Estaban haciendo obra evangelística, hermanos. Por eso la iglesia tiene ese personal maravilloso, con esos requisitos: arrepentimiento, bautismo, conversión, llenura del Espíritu Santo, para salir y dar testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Y las gentes se preguntaban: ¿quiénes son estos? Y un día, dice acá de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Algo muy especial allí, hermanos, y es que en la semana estaban de puerta en puerta. Amén. Como evangelistas, como el Señor mandó a sus discípulos, de dos en dos. Amén. Que ya eso prácticamente no se está haciendo.
los afanes, los compromisos, los avatares del diario vivir. Todo eso y mucho más están impidiendo a la iglesia local la misión de la evangelización. Pero dice la Escritura que ese día de reposo ellos salieron fuera de la puerta y junto al río se fueron algo así como a acampar, donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido, porque las mujeres son sensitivas a la palabra de Dios. Amén, hermanas. Más bien escuché los amenes de parte de los hombres y me dirigí a ellas. ¿Ah? Aleluya. Son sensitivas a la palabra. Son sentimentales. Amén. Cuando se les cuenta acerca de algo trascendente que pueda suceder, usted no se da cuenta que de pronto allí en la comunidad, en el barrio, en la casa, se presentó alguna situación adversa, difícil. Ay, comienzan las mujeres, ay, qué pesar, cómo así, cómo fue, y con lujo de detalles comienzan a informarse. Pues Pablo aprovechó esa oportunidad, se dirigió allá al río donde hacían la oración y un grupo de mujeres comenzó a acercarse. Yo creo que fue el primer culto de damas Dorcas que se hizo. Fue el primer culto. Y él comenzó a hablarles de su testimonio, de su experiencia, de lo que había sucedido allá en Jerusalén. Comenzó a hablarles del Cristo vivo, de la resurrección, de una promesa en que Él vendría, y estas mujeres estaban atentas, como atentas están en esta mañana. Amén. Porque yo sé que de este grupo maravilloso de mujeres que tenemos aquí en Gaitán, se va a formar un grupo maravilloso de las evangelistas. Y es que allá en los Salmos dice, de las evangelistas había una ¿qué? Gran multitud. Amén. Evangelistas. La iglesia en un principio no tuvo pastoras y nunca las ha tenido, pero sí ha tenido obreras. Ha tenido obreras. En el momento en que no habían aún todavía hombres para mandar a un determinado lugar, allí se encontraban estas mujeres dando paso adelante para ir y cubrir en aquellos municipios donde no se había llevado el evangelio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Quiere que le nombre alguna de ellas? Elivia de Ríos. Amén. Obrera cuando no había pastor. Solamente había un pastor con capacidad de y autorizado para bautizar, que era el hermano Saúl Ramírez, aquí en la iglesia central de Medellín. Y ella en Buriticá, en Segovia, en Puerto de Río, con botas puestas, predicando el evangelio, mientras les llegaba un predicador varón. La hermana Priscila Zúñiga, en la costa,
la hermana Eucaris en el Valle, la hermana Nicolasa Urrego en Urabá, y así sucesivamente. La hermana Lía Cristian, ella era de Armenia, Mantequilla. Se casó con un diplomático de Estados Unidos, con un miembro de la CIA. Y tuve esa oportunidad que mientras que su esposo estaba haciendo labores en otros países, ella se iba con él, por cuanto no tenían hijos. Y mientras él se desempeñaba en su tarea, en su oficio, ella estaba evangelizando. Fue la primera que trajo el evangelio a la región de Urabá. Amén. Pastor, ¿pero a dónde nos lleva? Puede ser la pregunta, suéltela ligero. Bueno, a la medida del tiempo la estoy soltando. Amén. Porque una iglesia que no evangeliza es una iglesia que tiende ¿a qué? A desaparecer. Es una iglesia que tiende a morirse. Y está comprobado porque muchas denominaciones que vinieron a Colombia hace 120 años, 150 años, hoy en día lo único que han quedado de ellas han sido ¿qué? Sus templos. Sus templos. Porque su cuerpo ministerial, porque su membresía, muchos se apartaron, otros murieron, otros se fueron a otras denominaciones. ¿Y la iglesia qué? Al dejar de hacer la tarea, murió a nivel local. Y esta iglesia sigue su marcha. Y a través de su historia se ha caracterizado por una iglesia evangelística. Y no queremos, hermanos, porque en muchas ocasiones encontramos una migración a nivel local. Eso lo sufre toda congregación, las migraciones locales. ¿Qué es migración? ¿Trasladarse de qué? De un lugar a otro. A través de la historia encontramos al primer migrante. ¿Cuál fue el primer migrante? Adán, cuando lo echaron del paraíso. Cuando lo sacaron venteado para afuera, mijo. Fue el primero. Y lo más tremendo, que cuando hizo la intentona de entrar para acercarse al árbol de la vida, el Señor le salió adelante y le colocó ¿qué? 2 querubines con espadas encendidas para no permitirles la entrada. El segundo migrante, su hijo Caín, tuvo que salir, irse, por lo que ya todos nosotros sabemos. Motivos tuvieron. Y así sucesivamente. Abraham tuvo que emigrar de Ur de los Caldeos a una tierra que él no conocía, pero se fue en obediencia y en voluntad de Dios. Amén. Israel en cuántas ocasiones sufrió cautiverios, salidas, migraciones, van, migraciones vienen. A nivel local se presenta ese fenómeno. El hermano que no está a gusto con el pastor, el hermano que está en disensión con el hermano, el hermano que se va que porque allá predican muy largo y comienza a extraviar calles. Y así sucesivamente.
Dios mío, entonces ¿cómo se van a encontrar en el reino de los cielos? El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas moradas. Amén. Plural, muchas moradas hay. Me voy pues a preparar, ¿qué? ¿Usted en cuál de todas las moradas quiere estar? Si hay muchas moradas. Aleluya. Yo quisiera estar en el primer piso, no en el sótano, pero muchos van para el sótano, lamentablemente. Porque si no somos capaces de entendernos aquí mismo, aquí, y tenemos toda esa cantidad de prejuicios, ¿cómo vamos a estar entonces allá en la presencia del Señor? Pero si ese fenómeno existe en cualquiera de nuestras congregaciones, hermanos, la iglesia que va quedando, estamos llamados a ir trabajando para que almas nuevas vengan y ocupen los puestos que aquellos dejaron. Amén. Y de esa manera la obra del Señor continúe. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y mira el resultado de esa convocatoria femenil a la orilla del río cuando Pablo les predicaba el evangelio a ese grupo de mujeres. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y quiero decirles que Lidia fue la primer mujer europea que ella, al escuchar esa palabra, como el Señor había hablado a lo más profundo de su corazón, sigue diciendo esta mujer, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una refán. La primer refán, ¿en dónde? En Europa. Y de allí, de la casa de Lidia, comenzó, hermanos, a irse expandiendo. Era vendedora de púrpura. Pregunto, ¿se quedaría Lidia callada ante los clientes que ella tenía, a quienes les vendía púrpura? No, Señor. Vecino, amigo, paisano, he tenido este encuentro. Unos hombres vinieron predicando algo que para mí era nuevo. Acepté, fui bautizada. Mi hogar fue abierto para que se predicase allí esas buenas nuevas. Por eso, hermanos, es una bendición. Es una bendición para los hogares. Cuando su hogar, cuando su casa, usted la abre para una refán, para un redil cristiano de base. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Qué experiencia maravillosa la de esta mujer. Y de esa manera el evangelio comenzó a extenderse por toda aquella región. Ustedes recordarán que cuando el apóstol Pablo está saludando o despidiéndose
de la iglesia en el capítulo 16, creo, de la carta a los romanos, está hablando: salúdame a los hermanos en la casa tal, en la casa tal, en la casa tal, en la casa tal. ¿Lo han leído? Porque al comienzo de la iglesia no tuvimos templos, no tuvimos lugares de predicación como estamos aquí en esta mañana. Era en las casas, era en los hogares donde se iba y se anunciaba la palabra. Y eso no se puede terminar. Amén. En otra ocasión a ese trabajo se le llamaba células. Células. Y sabemos que las células son el componente primordial del organismo. Billones y billones de células tenemos en nuestro cuerpo. Igualmente millones mueren cada día, pero ¿son qué? Renovadas continuamente. ¿Cómo me parece una iglesia? Salgan unos por aquí, salgan otros por allí, salgan unos amargados por allá, salgan otros por allí, salgan otros. Y entonces nos vamos quedando. ¿Dónde está la renovación? ¿Dónde está la renovación? De ese cuerpo local, ¿dónde está? Y saber que el Señor nos demandará. Amén. Él nos lo demandará. Aleluya. Otro ejemplo encontramos ahí. Es que la obra local no puede terminar. Eso aconteció allá en Filipos. La obra tiene que continuar. El Señor tiene sus medios. Él los tiene. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. De pronto usted va a querer ir a un lugar. Alguien decía: yo quiero ir como misionero a Suiza. Pero ¿por qué no decía: yo quiero ir como misionero al Congo? O sea, al África. Claro, Suiza. ¿Ah? Paraíso fiscal. Nación con paisajes hermosísimos, con gente bien culta y bien perfilada. Y ni a Suiza, ni al Congo, ni a ninguna parte llegó a ir este hombre, sino más bien rebelarse contra la iglesia y formar su propio rancho aparte, porque eso es lo que hacen aquellos que no se dejan guiar por la voluntad del Señor. Pablo un día quiso ir ¿a dónde? Recuérdenme lo que no lo recuerdo. Si lo recordara, se lo diría. Ustedes sí han leído también la Biblia. Pero él tuvo una visión nocturna. Él se propuso ir a esa ciudad, pero tuvo la visión de un hombre macedonio que le decía: pasa acá y ayúdanos. Bueno, Hechos 16. Es que ahí mismo están en Hechos 16. El Señor tiene sus propósitos. El Señor tiene sus métodos. Hermano, es que yo no soy capaz de hacerlo. No soy capaz de hablarle a una persona. Decían los abuelos cuando entraban en una conversación: es que él se me ha dado puntada. Por algún lado el Señor da puntada. Amén. A mí me da muchas puntadas cuando estoy viajando en las carreras para acá, para la iglesia. Amén. Pablo termina allí en ese culto de mujeres, pero se le apareció un escollo en el camino, una mujer que era utilizada por un pitonizo, por un hechicero, por un medium. Y a esta mujer le dio el arranque de comenzar a gritar delante de ¿quién? Delante de Pablo.
Y Silas eras, ¿cierto? ¿O Bernabé? Silas. Estos son hombres de Dios, a ellos oírle. Y a Pablo, eso era cierto, pero a Pablo no le gustó eso. Porque es que quienes habían sido mandados para la comisión eran ellos y no esa muchacha a quienes ellos conocieron, que en ella lo que había era espíritu de adivinación. Reprendió ese espíritu, lo echó fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Y al dueño de ese espíritu no le pareció bien y comenzó a, ¿qué, hermanos? A revolcar la ciudad. Y a Pablo y a Silas los tomaron presos. Los llevaron a lo más profundo de la cárcel. Allá, lo más profundo, al calabozo más seguro. Los ataron, los amarraron al cepo. Pero allí Pablo y Silas no se estaban quejando. Vea lo que nos pasó. ¡Qué tristeza! ¿Dónde está aquel a quien nosotros estamos representando? Nos ha dejado solos. No, Señor. Comenzaron a entonar alabanzas al Señor. Comenzaron a entonar alabanzas al Señor. Cantaron con libertad y con júbilo, con alegría. Hermanos, y las puertas de la prisión fueron abiertas. Fueron abiertas. Y ellos salieron. Y el carcelero, al ver que Pablo y Silas, las puertas se habían abierto y los otros presos también sus puertas se abrieron, ¿qué dijo el carcelero? Ay, Dios mío, esto lo mejor es de una vez colocar la espada allá, el mango en el piso y arrojarme para que ella me traspase. Mejor me muero yo, solo que no que el imperio me mate. Y cuando él pensaba hacer eso, hermanos amados, aconteció el milagro extraordinario. No os hagáis ningún daño. Aquí estamos todos. Nadie se ha volado, nadie. Porque el Señor había puesto en el corazón de aquellos que estaban allí también como presos y que estaban justamente pagando una condena, puso en el corazón de ellos: no se vayan, no se vuelen, estén quietos ahí, porque el Señor tenía un propósito a través de Pablo y de Silas, y el propósito era que este hombre no se hiciera daño y conociera al Dios de la gloria. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que esa es la primera impresión que una persona hace cuando usted lo confronta con respecto a lo que es la condenación y la salvación.
Ay, hermano, no sea tan duro, no lo hable de condenación, no. A mí cuando me hablaron me mandaron primero a los profundos infiernos. Sí, pero luego de allí me sacaron. De allí me sacaron. Cuando me hablaron que el Señor Jesucristo había vencido al que tenía el imperio de la muerte. Esto era saber al diablo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y me enseñaron qué era lo que tenía que hacer para no ir al infierno, porque el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás, sus ángeles, para la bestia, el anticristo y el falso profeta. Pero desgraciadamente, desafortunadamente, miles y millones de seres humanos van en camino al infierno. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? No dicen a voz en cuello pecado, porque ya de eso no se predica mucho. Pero así está escrito. Y después que pasó lo que pasó allá en la cárcel, ¿qué hizo el carcelero? Pablo, a esa pregunta él le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segunda Refán. Ojo con eso, hermanos. ¿Sí le están llevando la línea a esto? A ver, levanten la mano, ¿cuántos van a abrir las puertas de su casa para la Refán? Aleluya. A ver. Uno, manténla levantada. No me hagan así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vea, hasta doña Teresa. Vea, que apenas está comenzando a dar los primeros piritos. Algo así como Lidia, la vendedora de púrpura. Ella quiere que su casa sea el lugar donde se predique el evangelio. Y quiere invitar a sus amigos, sus familiares, para que ellos comiencen a conocer lo que ella está conociendo. Que Dios le bendiga a doña Teresa. Segunda Refán. ¿En la casa de quién? En la casa del carcelero. ¿Cuánta fue la alegría de este hombre? Sacó a Pablo y a Silas, les cambió las vestiduras, les dio agua para que se bañasen, seguramente le lavó los pies, hizo que su esposa le tendiera la mesa, reunió a la familia, reunió a sus paisanos, a todos los que más pudo, y le dijo: aquí les presento a 2 presidiarios, porque aún todavía no les habían dado cartica de libertad. Se las dio el Señor, pero no el imperio. Aquí les presento a 2 presidiarios. Y comenzó a contarles lo que había sucedido allá en la cárcel y lo que él iba a hacer como carcelero. Hermanos, y los que estaban allí en la casa del carcelero de Filipo creyeron. Y los que estarán allá en su casa, ellos creerán. Digan amén, hermanos. ¿O es que hay duda? Ellos creerán. Amén. Así lo está diciendo. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Se bautizó él. ¿Quién? El carcelero, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído.
Repitan conmigo. Y se regocijó, repitan, con toda su casa de haber creído. Y se regocijó con toda su casa de haber creído. Eso es lo que esperamos de esa siembra que se hará allá en cada hogar, aquí en la iglesia de Gaitán. Amén. Esa estrategia que se venía desarrollando y que de buena manera se estaba haciendo, pero no era de la mejor. Una persona aparecía y, me gusta. Sí, vaya a mi casa. Entonces abría la puerta de la casa y el hermano, la hermana iba y decía, me voy a hacer una refán donde tal persona. Y allí entonces la persona le atendía una o dos veces, pero las 3 o 4 ya no las atendía. Ya comenzaba a sacar ¿qué? Excusas, a sacar evasivas. Estuve en una congregación. Al llegar habían 4 refanes. Y después de la enseñanza, no esta, similar, se abrieron 18 refanes esa misma dominical. Y ese es el trabajo que en esta mañana vamos a hacer. Se abrieron 18 refanes. Y no por una semana, ni por 2 semanas, porque a ese trabajo hay que verle fruto. Hay que verle fruto. Y el fruto se ve cuando allí hay un líder y un auxiliar. Y comienza su trabajo. Y los que abrieron la puerta también se involucran. Hacen su trabajo, no solo de abrir la puerta, sino también de salir e invitar a los vecinos. Vecino, vecina, vamos a tener, no le diga aquí un culto. La gente a esa palabra le huye porque hay muchas clases de cultos. ¿Cierto que hay muchas clases de cultos? A ver, ¿quién me puede decir una clase de culto? Hay muchas clases de culto. Culto a la mariología, culto a la santería, culto al diablo. Pero cuando usted le dice, vamos a tener una reunión bíblica donde vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a orar por usted y sus necesidades, esa persona se inquieta. Créalo, esa persona se inquieta. Pero qué bueno. Pero qué bueno. Y va y le acompaña. Esto apenas es el abreboca, porque por eso la Escuela de Formación Bíblica Ministerial aquí local vamos a tener una serie de enseñanzas con respecto a las estrategias de lo que es evangelismo y lo que es refán. Amén. Para que este trabajo sea un trabajo fructífero. ¿Cuánto damos gloria al Señor? 2 refanes. La casa de Cornelio, la casa del carcelero de Filipos. Y así sucesivamente el evangelio se iba expandiendo. Amén. Y la iglesia fue creciendo. Y en naciones difíciles, en épocas contemporáneas, se habló y aún todavía se conoce de la llamada iglesia subterránea. Por ejemplo, allá en la China, en Corea del Norte especialmente,
en Corea del Norte, donde hay un dictador que es todo regordote. Persigue a los cristianos. Y hay una iglesia que se llama la iglesia subterránea. Yo leí un libro que titulaba Los mártires de la iglesia subterránea, de cómo los hermanos se reunían allá en túneles, como en la época del Imperio Romano, en las catatumbas, para adorar al Señor. Y lo más tremendo era que si de pronto llegaba un volumen de la Biblia, un Nuevo Testamento, aún hasta en papel higiénico, aún todavía escriben versículos y se los mandan en papelitos, cualquier envoltura. O cuando salen después de hacer allá la reunión y logran coger algunos papeles, ellos entonces escriben textos, escriben cánticos y de esa manera están evangelizando. Mientras que aquí nosotros estamos ¿qué? Estamos ¿qué? Pasivos, tranquilos, acomodados. Y allá en aquellos lugares, las gentes arriesgando sus vidas por la palabra. Amén. Creo que fue el año pasado y por ahí el hermano Omar cada rato me lo reclama. Hermano, usted empezó un tema, Jesús, o haciendo del hogar el centro en Cristo, mi hogar centrado en Cristo. Y comencé a hablar acerca de 12 hogares donde el Señor se presentó para hacer rebanes, para participar de a las gentes del Evangelio. ¿Sí recuerdan? Como decía el abuelo, pero ¿qué tal si refrescamos la memoria? No les vi muchas ganas. ¿Ya va a recalentar ese mensaje? Pues no hay nada más bueno en el desayuno que unos recalentados de arroz y frijoles con arepa y chocolate. ¿Cierto que sabe muy bueno? Y si hay que recalentar la palabra de Dios para que esa palabra, hermanos, tenga efecto en esta mañana, en el trabajo que vamos a realizar, hay que hacerlo. Amén. Porque de eso se trata. Que nuestros hogares se conviertan en un centro, hermanos, de evangelización. ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Sí estamos? Ah, bueno. ¿Y cuál será el fruto de esa evangelización? A ver. ¿Cuál será el fruto? Nuevas almas. No estará el hermano Walter doctrinando un adolescente, 2 adolescentes, 7, 8, Dios, 15 más personas en fila para ser bautizadas en el nombre del Señor. La iglesia se va a renovar. Veremos rostros nuevos. Se unirán aquellos a una iglesia evangelizadora, a una iglesia trabajadora, a una iglesia dócil, dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que pretendemos en esta mañana. Amén. Por eso, abra su corazón. Esa casa donde usted vive, y si es propia, no te pertenece.
Y si pagas arriendo, quien te da para pagar ese arriendo es ¿quién? El Señor mismo. Amén. Que esa casa, que ese hogar, hermano, se convierta en un altar encendido para Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Cristo en las bodas allá en Caná de Galilea, hermanos, después de haberles faltado el vino en esa gran fiesta, hizo su primer milagro y trajo gozo a ese hogar. ¿Cuántos hogares en estos momentos están tristes, con problemas, con dificultades? Pero el Señor trae el vino del gozo de la salvación. Amén. El Señor entra a la casa de Pedro. No voy a hacerle resumen porque ya a esto se lo hice. Quiero es retroalimentar en esta mañana la enseñanza, para que al terminar este culto, allí los hermanos Ministerio de Refán tiene una encuesta, acá está, que dice: formato de registro de Refán, nombre, teléfono, dirección, sector, población, jóvenes, adultos, ambos, día y hora, líder que recibe la información. A esto le vamos a poner seriedad, porque si a esto no se le pone en seriedad, entonces ¿en qué? Empaque y vámonos. En la casa de Pedro, su suegra estaba con fiebre alta, y una fiebre alta trae riesgos muy tremendos. ¿Cuáles son los riesgos? La meningitis, que el cerebro se puede calcinar por la alta fiebre. Pero allí el Señor Jesucristo entró, seguramente colocó las manos sobre la suegra de Pedro y esta mujer fue sana. Su hogar puede ser sano si hay enfermedades. Y dice la Escritura que se levantó y le servía al Señor. Jesús, allá en Capernaum, llevó restauración cuando el techo de la casa donde se encontraba, 4 hombres lo destruyeron para bajar a un paralítico. ¿Qué encontró ese paralítico? Hermanos, encontró sanidad, encontró perdón de sus pecados. Mire todos los beneficios que se van adquiriendo a la medida que usted va abriendo allí su hogar. Hermano, pero es que yo tengo problemas allá en la casa, es que mi esposa de pronto dice que no, es que mi esposo dice que sí, es que nosotros hay momentos en que vivimos como perritos y gaticos y cositas así. No, comience entonces a ir saneando su casa. Amén. Jesús en la casa de Capernaum trajo sanidad. Jesús a la casa de Jairo, todos conocemos muy bien la historia. La niña había muerto, pero el Señor le dio confianza a su padre, a Jairo. ¿Y la niña qué? Vivió.
¿Cuántas cosas han muerto en su hogar? Que han muerto. Ha muerto el amor entre ustedes como esposos. Ha muerto la comunión como esposos. Ha muerto el respeto. Pero al llegar la refán a su casa y al estar junticos, comienza una nueva vida. Y su casa a llenarse de la presencia del Señor. Jesús en la casa de Marta y de María trajo abundancia de palabra. Y es que eso es lo que debe reinar. Cuando hablamos de abundancia de palabra, hermanos, con esto queremos decir que si usted tiene la Biblia por allá empolvada, que si la tiene por allá en el nochero, que si la tiene a la cena, a la casa y ya hace tiempos que no la lee, porque eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Hay tiempos que no lee la palabra. Llega cualquier sectario por ahí, miembro de una organización, y comienza. Él dice que evangelizarlo a usted y usted no tiene con qué defenderse. ¿Por qué? Por la falta de estudio de la palabra de Dios. Pero allí había una mujer llamada María que estaba sentada a los pies del maestro, charlando con él, contándose historietas. No, Señor, estaba muy atenta a lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando. Amén. Jesús en el cenáculo, ahí lo vemos también, enseñando la palabra. Lo encontramos en la casa de los discípulos, lo encontramos en la casa de Zaqueo. Bájate de allí, porque hoy ¿qué? Es necesario. Termínenlo. Amén, porque la salvación ha venido a tu casa. Ábrale la puerta de su hogar a la refán, hermano, y se va a dar cuenta que la salvación, que el gozo, que la alegría, que la vida, amén, ha llegado a tu casa. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y al nombre de Jesús, hermanos, nos comprometemos a recibir el refán. Estamos dispuestos. Vea, acá hay una lista, me la han pasado, o hice mejor que me la pasaran, porque cuando las cosas desde el púlpito se van diciendo, la gente va poniendo ¿qué? Mayor interés y atención. Y hay una lista que dice líderes y auxiliares de refán y evangelismo. Y muchos más de los que están aquí van a querer integrar esta lista, este grupo, porque todos queremos ser una iglesia comprometida con la evangelización, una iglesia comprometida con las refanes. Amén. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer en este momento? Unos 5 o 10 minuticos. Y es que el ministerio de refán y evangelismo, ahí tienen, habían dicho que terminada la escuela dominical, que allá se anotaban, pero eso lo mejor es coger fresquita la cosa, comprometernos. Entonces, vamos a colocarnos en pie. Aún la dominical no la he terminado y vamos a ser respetuosos. Así tengan muchas ganas de irse, tranquilo que allá hay